Revisamos algunos conceptos de ángulos, la clasificación de los ángulos. A ver, esto es muy fácil, muy básico, pero lo revisamos. Ángulos agudos. Ángulos agudos son los ángulos que están entre 0 y 90 grados sin llegar a 0. A ver, podríamos decirlo, una forma de decirlo sería entre 1 y 89 grados. Un ángulo agudo generalmente tiene esta forma. Recuérdense que los ángulos tenían un lado inicial, un vértice y un lado final y se marcaban con esta amplitud. Siempre los ángulos giran en sentido antihorario, el sentido contrario a las agujas de reloj. Si las agujas de reloj giran de esta manera hacia la derecha, los ángulos giran hacia la izquierda. ¿Sí? Se simbolizan con letras griegas los ángulos y este simbolito que se le coloca arriba de la letra griega indica el ángulo. Entonces, un ángulo agudo alfa es un ángulo que es mayor que 0 grados y a su vez menor que 90 grados. ¿Sí? Los ángulos se miden en grados, que es una de las medidas que comúnmente usamos. Hay otras medidas que son los radianes, que bueno, en este caso no lo vemos todavía en este video. Bueno, el ángulo recto. El ángulo recto es el ángulo de 90 grados. Es el ángulo que se forma cuando se cortan dos rectas perpendiculares, ¿sí? Dos rectas perpendiculares forman un ángulo de 90 grados perpendiculares. Una está, por ejemplo, en este caso, que está bien horizontal y esta bien vertical. Las rectas perpendiculares, cuando se cortan, forman exactamente dividen al plano en cuatro partes que cada una tiene 90 grados. En total, 90, 90, 180 y 180, 360 sería la vuelta completa. Un ángulo recto es un cuarto del ángulo completo, que sería el de 360 grados. ¿Sí? Bueno, ángulos obtusos. ¿Cuándo un ángulo es obtuso? Bueno, como lo dice acá, un ángulo es obtuso cuando es mayor de 90 grados, pero menor de 180. A ver, para dar un ejemplo, entre 91 grados y 189 grados, todos esos ángulos van a ser obtusos. Gráficamente se coloca de esta manera, ¿sí? Ángulos obtusos. Después, el llano. El ángulo llano es el que mide exactamente 180 grados. Como las dos, el lado inicial y el lado final del ángulo llano son rectas que están contrapuestas, de esta manera así. ¿Sí? Bueno, tiene el vértice acá y el ángulo llano. Bueno, otra cosa que necesitamos saber de ángulo. Estamos haciendo un repaso para ver todo lo que necesitamos saber. También podemos interpretar como el ángulo nulo, el ángulo que no tiene amplitud. Por eso dibujé simplemente los dos segmentos superpuestos. Ahí estaría el vértice y los dos segmentos, las dos semirrectas están superpuestas. Ese es el ángulo de 0 grados, es el ángulo nulo. Después está el ángulo completo. El ángulo completo es el que da 360 grados, el que da una vuelta entera. También coinciden los dos lados, las dos semirrectas coinciden, pero es como que da una vuelta entera. Ese ángulo se llama de 360 grados. Bueno, necesitamos saber también cuándo dos ángulos son complementarios. Y se dice que dos ángulos, alfa y beta, como están dibujados ahí, son complementarios cuando sumados entre ambos miden 90 grados. Se dice que son complementarios. Y a su vez se dice que son suplementarios cuando sumados dos ángulos suman 180 grados. A ver, un ejemplo. 35 grados y 55 grados. Estos dos ángulos de 35 y 55 grados serían complementarios, porque la suma de ellos estaría dando 90. Suplementarios, por ejemplo, para dar un ejemplo, 120 grados y 60 grados. Son suplementarios. La suma entre los dos da 180. ¿Sí? Bueno, ¿qué más necesitamos saber? Bueno, tener en claro el giro de los ángulos. Vamos a dar una interpretación de que puede haber ángulos negativos. ¿Cómo serían los ángulos negativos? Los que giran al revés. Nosotros dijimos que la forma de giro de un ángulo es en este sentido, antihorario. Las agujas del reloj giran hacia la derecha, los ángulos giran al revés. Antihorario. Es la forma en que giran.
Si hay algún ángulo, o a veces necesitamos, en algunos casos, en trigonometría tal vez, cuando estudiamos algunas funciones, como la función seno y coseno, necesitamos interpretar qué pasaría si un ángulo gira al revés. Podemos decir que un ángulo gira al revés, en ese caso son ángulos negativos. Por ejemplo, un ángulo de menos 90 grados es como que está girando al revés, gira en este sentido, así. Eso podemos decir que es un ángulo de menos 90 grados. Cuando el giro es como las agujas del reloj, es sentido antihorario. Bueno, ¿qué otro concepto básico necesitamos saber de ángulos, perdón, para después ver, por supuesto, los triángulos? Necesitamos ver el concepto de tener qué es la bisectriz de un ángulo. Bisectriz. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? Cuando tenemos un ángulo, por ejemplo, alfa, le vamos a poner acá, y encontramos una semirrecta que lo divide exactamente a la mitad, esa semirrecta es la bisectriz. La bisectriz es una semirrecta que divide un ángulo en la mitad. Supongamos que el ángulo alfa medía aproximadamente 40 grados. Si alfa medía 40 grados y nosotros trazamos una semirrecta de forma que nos quedan dos ángulos de 20, entonces esa semirrecta se llama bisectriz. La bisectriz de un ángulo divide al ángulo exactamente en dos angulitos iguales, más chicos obviamente. Bueno, con esto repasamos lo que es básico que hay que saber sobre ángulos.